Hoy os voy a enseñar 5 casos de FDSL que nadie está enseñando en YouTube, pero que son muy útiles y te puedes ahorrar tiempo y rotaciones. Así que empezamos. El primer caso es este, es un caso muy común y el algoritmo que os enseñaré sirve para evitar rotación y es muy rápido de hacer. El algoritmo es el siguiente. Como veis es un algoritmo fácil y rápido y la única dificultad que tiene es el movimiento que se hace con el dedo anular. El segundo caso es cuando tenemos estas dos piezas en esta posición, desde este ángulo, y tenemos este par libre, sin resolver. En este caso también nos ahorramos una rotación y además el algoritmo es más corto y rápido. Y lo que se hace es esto. Bueno, primero ponemos desde esta posición y el algoritmo es este. Pero también hay otra forma de hacerlo para cuando tengamos este par hecho. El de antes era para cuando este par estaba libre, pero ahora hecho se haría así. El tercer caso, que también es muy útil, es este de aquí, que se hace de una forma un poco rara, pero eficiente. En este caso se usan movimientos dobles, pero el algoritmo es muy corto. Y sería este. Ponemos desde aquí y hacemos esto. El cuarto caso es uno de los peores FDSLs que te puedes encontrar, son estas dos piezas, pero con el algoritmo que os voy a enseñar se puede hacer más o menos rápido y sin rotar. Se hace de esta manera. Y por último tenemos uno de los casos más útiles que os explicaré en este vídeo, y que es cuando tenemos estas dos piezas aquí arriba. También evitamos rotación y es muy fácil de aprender. Simplemente lo que hacemos es F, juntamos estas dos piezas, así, U2 y F'. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido algo y hasta el próximo.